por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves acompañándoles en vivo a través de la señal de RCR 750 AM. Pueden comunicarse con nosotros a través del 0212-482-9750, también a través de la mensajería de texto a través del 3456, que es igual a Dilo, y seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, @RCR750, en Periscope, @RCR750, y también para aquellos que nos sintonizan desde afuera o quienes están en su oficina o donde sea y nos quieren también escuchar vía web, y en caso de que haya cadena, pueden también sintonizarnos y seguir escuchándonos a través de www.rcr.tv. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción Pedro Uruchurtu. Si quieren seguirme en Twitter, @Uruchurtu, pueden también seguirme y nos seguimos por allí y conversamos. Y bien, hoy pues mucho que analizar en materia internacional con respecto a lo que está pasando. Hoy de hecho en Montevideo se da la primera reunión del grupo de contacto que ha auspiciado la Unión Europea en la búsqueda de una solución política y dialogada para Venezuela. Ya lo vamos a estar analizando al respecto, qué implicaciones puede traer esto para el país. Recordemos que además en Montevideo se da también hoy la reunión convocada por México y Uruguay, los llamados países neutrales, y pongo el neutrales entre grandes comillas, que han decidido, entre otras cosas, discutir una solución también política para Venezuela, pero que no han decidido apoyar o reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, pero tampoco han desconocido a Nicolás Maduro. Así que bueno, son posiciones, bastante preocupantes. Las vamos a estar analizando, sobre todo porque, hay que decirlo, pareciera que Uruguay se convierte en la nueva República Dominicana. O mejor dicho, República Dominicana se convierte en Uruguay, porque lo que estamos viendo en estos momentos no es otra cosa que el intento, por supuesto, de países que han decidido mostrarse como aliados, como neutrales, que realmente son aliados al régimen de Nicolás Maduro, que están intentando, por supuesto, dar nuevamente tiempo a ese régimen. Y no es casual. Yo hoy preguntaba entre mis redes, también decía: ¿usted cree que una iniciativa impulsada por Tabaré Vázquez, cuyos nexos con el régimen se han ido comprobando en los últimos días a través de su familia, y una iniciativa impulsada por Andrés Manuel López Obrador, puede ser neutral con respecto a Venezuela? ¿Usted realmente cree que esa iniciativa va a ser realmente neutral? ¿Usted cree que realmente esa iniciativa va a buscar algo distinto a darle tiempo al régimen? Pues desde luego todos sabemos que no. Lo que sencillamente están buscando es convertirse en una bombona de oxígeno, y por eso hay que estar muy pendientes. Yo analizaba también que esto, aun cuando sea el propósito, aun cuando sea el objetivo de esa iniciativa, no es menos cierto que el grupo de contacto, que no tiene que ver, al menos hasta ahora, y salvo que Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea, decida encaminar el grupo hacia eso, México y Uruguay no la van a tener tan fácil, porque entre otras cosas el grupo de Lima, pues ha fijado una posición bastante contundente y bastante clara. Y por cierto, también quienes conforman el parte de ese grupo de contacto por la Unión Europea son los países, las principales democracias y potencias de Europa que han reconocido a Juan Guaidó. De manera que estaríamos viendo que de algún modo no solamente este grupo de contacto se va a ver influenciado de manera directa por países que reconocen a Guaidó y que reconocen además la ruta planteada por Juan Guaidó en el sentido del cese de la usurpación, del gobierno de transición y de las elecciones libres, sino que también, por supuesto, estos
México y Uruguay incluso han tenido el rechazo, al menos en primera instancia, de la participación de la ONU en esta iniciativa. Por lo tanto, hay que estar muy atentos. Digamos, los amigos del falso diálogo están nuevamente intentando revivir un episodio que ya los venezolanos, espero, hayamos aprendido la lección, incluyendo, por supuesto, la dirigencia política. Y también, bueno, recordar que esta iniciativa de México y de Uruguay es respaldada por el CARICOM, 14 estados de la Comunidad del Caribe. También esta semana fue muy importante en términos del Grupo de Lima, lo mencionábamos al principio. Porque, entre otras cosas, el Grupo de Lima pues reafirmó su posición de reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado, y lo más importante, y que tiene que ver, lo conecto con esto que acabo de mencionar del falso diálogo, automáticamente descartan falsas iniciativas y falsos diálogos que le den tiempo a Nicolás Maduro. Tal como lo ha dicho el propio Juan Guaidó en una durísima carta que le ha enviado a los gobiernos de México y Uruguay. Allí se expresa claramente que el único diálogo y la única negociación posible es aquella que defina las condiciones del cese de la usurpación. Dicho de otro modo, que se reconozca a Juan Guaidó como presidente encargado y se dé tenga lugar la salida del régimen del poder. Hoy también, hay que decirlo, el régimen de Maduro es noticia en todo el mundo por el bloqueo a los accesos, digamos, los límites de Venezuela con Colombia y Brasil. Las fotos del bloqueo con containers en la frontera le ha dado la vuelta al mundo, lo cual evidencia algo que hemos dicho desde el primer día, por cierto, que es que esta política de miseria, de sumisión, de hambre es intencional. Ha sido intencional. No les interesa resolver el problema que existe porque lo han creado a propósito. No quieren y no pueden. Por lo tanto, han decidido bloquear los accesos a Venezuela, pero si algo ha quedado claro por parte de la comunidad internacional es que esa ayuda humanitaria va a entrar, porque va a entrar, por cierto. Ayer desde Puerto Rico salió un primer cargamento, aún estamos esperando información. Según el gobierno, el gobernador de Puerto Rico, esa ayuda ya entró a Venezuela. No tenemos mayor información aún, pero sí es importante saber que la comunidad internacional no está dispuesta a, digamos, dejarse sabotear por Nicolás Maduro, porque la ayuda humanitaria va a llegar y además no la va a administrar él ni se la va a poder robar él. Eso es muy importante también decirlo. Y bueno, por otro lado, es bueno decir también que al día de hoy, de los 28 países de la Unión Europea, ya son 23 los que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, lo cual no es poca cosa. Hemos visto prácticamente en los últimos días una estampida de países que se han ido sumando al reconocimiento. Queda, por supuesto, de los grandes de Europa, uno que para muchos sigue siendo incomprensible, y hemos estado viendo además una ardua, férrea campaña de los ítalo-venezolanos, no solamente aquí en Venezuela, sino en la propia Italia, pidiéndole al gobierno italiano que asuma una postura coherente y que reconozca a Guaidó como presidente encargado. Pero salvo Italia, que es el grande que resta, todos los países, las principales democracias de Europa han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado. Y no menos importante, también esta semana, el día martes, fue el discurso del Estado de la Unión por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto es un discurso anual en la cual básicamente para quienes estamos acostumbrados en América Latina es la rendición de cuentas del presidente al país, en este caso al Congreso. Y entre otras cosas, por primera vez, de manera tajante, el tema Venezuela es parte de la agenda y del discurso. Es una prioridad de política exterior para el gobierno de los Estados Unidos, no solamente en términos de, digamos, acción humanitaria, sino también en cuanto a su propia política, el manejo de la política. Incluso era en el discurso estaba en el tercer lugar de prioridades después de los temas de seguridad nacional vinculados a Rusia, Corea del Norte y luego Venezuela. Así que, por supuesto, Venezuela es un tema prioritario para el gobierno de los Estados Unidos, y además no solamente es prioritario, sino que reconoce abiertamente Donald Trump a Juan Guaidó, abiertamente señala la causa de esto como digamos, responsabilidad del socialismo, lo aprovecha para además señalar a los socialistas en Estados Unidos,
y además demuestra que hay decisiones que se están tomando y que van a seguir tomándose, porque demuestra además que su administración está plenamente comprometida. Así que ese es básicamente el panorama internacional que tenemos. Muy atentos a todo lo que ocurra hoy en Montevideo con estas iniciativas de falso diálogo que cuentan con me atrevo a decir, muy poco respaldo de la comunidad internacional, la Occidente, la comunidad democrática internacional, porque además sabemos que ni México ni Uruguay son veedores imparciales en este proceso. Y por supuesto el rechazo de los venezolanos que nos van a prestar para otra farsa. Por cierto, en minutos conversaremos también con María Teresa Velandria, embajadora de Venezuela ante Brasil, nombrada por el presidente encargado Juan Guaidó. Vamos a estar conversando con ella precisamente pues para saber un poco qué es lo que viene ahora después de este nombramiento ocurrido el día martes y que se suma a los que ya ha venido haciendo el presidente Guaidó. Me acompaña en el estudio Dignora. Hola, Dignora. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Muy bien, algo retrasada. No, aquí estamos. Lo importante es que estamos a tiempo. Seguro. Lo importante es que estamos a tiempo y bueno, Dignora, conversábamos un poco sobre, digamos, el panorama internacional muy movido, por supuesto. Estamos viendo una comunidad internacional que ha puesto toda su atención sobre Venezuela y eso, por supuesto, es de alguna manera importante, necesario para los momentos que estamos viviendo. Pero también hay cosas a lo interno, se están moviendo muchas cosas a lo interno. Sí. Casualmente, Pedro, cuando tú decías muy movido el panorama internacional y bueno, y decías acertadamente, yo me decía cómo tan movido está la situación venezolana, no solamente a nivel de parlamento, sino a nivel emocional. ¿Qué nivel de expectativa tan grande tiene un pueblo que sufre, un pueblo que está cansado de que este régimen perverso le niegue el derecho a la vida? Y ante esta situación, Pedro, corresponde a los líderes hacer acompañamiento, hacer conducción y emitir una vocería muy responsable, sobre todo con el tema de la ayuda humanitaria. Y pues para mí es primordial decir que la ayuda humanitaria, como bien conversamos tú y yo ayer, es una necesidad porque en Venezuela la emergencia humanitaria compleja, más allá de que algunos lo nieguen, más allá de que algunos lo encubran, más allá de que algunos lo callen, existe y es compleja esta emergencia porque es creada por el hombre. ¿Quién es el hombre que ha creado esta emergencia? El tirano de Miraflores. Entonces, todo en su justo lugar. La crisis que hoy vive Venezuela tiene un origen y un causante. Se denomina entonces emergencia humanitaria compleja porque su origen es antropocéntrico, es generado por un hombre y su sistema de mafias. Así es, y tú mencionabas algo muy importante, Dignora, que por cierto, vamos a decirlo acá, importante comentarlo. Dignora es parte de la comisión que ha creado la Asamblea Nacional para atender la emergencia humanitaria. Obviamente como diputada de la Asamblea Nacional, pues está allí para no solamente dar su punto de vista, sino también para aportar y desde luego dar lo mejor de sí en este proceso que viene, que es muy complejo. Y eso es otra reflexión que tenemos que hacer, lo haremos más adelante en el programa, con respecto al manejo de las expectativas, ¿no?, que se han generado en torno a la ayuda humanitaria, porque desde luego sí, es importante, es necesaria, la requerimos, urge, pero esto debe hacerse, hay que manejarlo muy bien para que esas expectativas sean manejadas de la forma adecuada en un país que, bueno, no está para perder el tiempo. Pero además, Dignora, también, tú bien lo decías, esto es el chavismo al final. O sea, lo que estamos viviendo es el chavismo. Justamente hace unos días, el lunes, se cumplían ya 27 años del 4 de febrero y el sábado se cumplían 20 años del chavismo. Es decir, 27 años antes, incluso mucho más, pero digamos, hace 27 años se fraguaba ya, se gestó un proyecto que al final buscaba la dominación del país y además con el tutelaje cubano. Y hace ya 20 años de la juramentación de Hugo Chávez como presidente en ese entonces, y 20 años después, yo tenía 8 años ese día, hoy ya con 28, 20 años después, me doy cuenta que al final ese era el propósito, convertirnos en una sociedad de mendigos, de esclavos, y que al final, claro, a Chávez no se le acusaba de lo que se le acusa a Maduro, porque con un barril a más de $100, así es, el precio del petróleo, y por supuesto con un carisma y con una manera de hacer política distinta, otro estilo, la gente callaba ante ese tirano también.
Y ahora que el tirano no tiene dinero, no tiene carisma, sino que tiene apenas unas armas y mucha maldad, pues lógicamente todos reaccionan. Pero lo cierto es que hay que rendir un homenaje también a todos, hablando de estos 20 años, a todas esas víctimas que han caído por la omisión, por la omisión y por la intencionalidad a la vez, por la acción de un régimen despiadado que los ha conducido a la muerte. Y también pues por toda cada víctima. Yo recordaba, por ejemplo, a Franklin Brito, por ejemplo, Sí. que hay que recordarlo porque además dio su vida por la propiedad. Y también, Pedro, tenemos que recordar también las vidas que se salvaron. También, por supuesto. Y honrar entonces a la ONG, a la iglesia, que a través de trabajos y de apoyos humanitarios que han tenido, han logrado también. Por supuesto, es fundamental. Yo decía que hay que incluso rendir homenaje a cada consigna, cada pito, cada bandera, cada kilómetro recorrido de calle en estos 20 años, a cada venezolano que no se quebró, a cada venezolano que, estando incluso hoy fuera de Venezuela, dio todo antes de tomar esa decisión. Es decir, es un tema de por un lado, y en nombre de quienes no pudieron. Y creo que este va a ser el temple del programa del día después, cuando se vaya el tirano. Así es, y eso va a ser sobre todo, sí, uno siempre se lo imagina, sí. Pero 20 años después son muchas las lecciones aprendidas también, y el régimen está demostrando que no le importa que se muera la gente, al contrario, lo han buscado así. Claro. Y estas acciones en la frontera, este bloqueo al acceso a la ayuda humanitaria, porque además ellos saben que si la ayuda humanitaria entra, se les desmonta completamente la narrativa y además reconocen abiertamente que si la aceptan, se les acaba el sistema de control. Así es, y hay que recordarle a quienes niegan, cubren y callan que ellos son cómplices de esta situación. Así es, no estamos para complicidades y no estamos para silencios en este momento. Por eso es que la neutralidad es muy peligrosa. Preocúpese cuando alguien le diga que es neutral entre el crimen y la libertad, porque al final termina poniéndose del lado del crimen. No hay posiciones medias entre el crimen y la libertad, y mucho menos cuando se trata de la vida, la que está en riesgo, y eso es lo que tenemos que reflexionar. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente por la Universidad Internacional Honda Online, www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad y hoy tenemos, como les decía en la parte anterior, nos acompaña desde Washington alguien que además debo decir, antes que decirle embajadora, ha sido mi profe y le digo siempre la profe y es mi profe. Y la verdad es que me llena de muchísimo orgullo saber que ha sido designada como embajadora de Venezuela ante Brasil por parte del presidente encargado de la República, Juan Guaidó.
pero antes que eso es mi profe y por eso además aprovecho este contacto que vamos a hacer con María Teresa Velandria, directo de Washington, no solamente para hablar de este importante nombramiento y de lo que implica para el país en este momento crucial, momento clave, sino también para transmitirle desde Radio Caracas Radio, de la cual también ha sido parte y es parte, pues la más sincera felicitación y por supuesto desde este espacio, yo como su alumno y sobre todo como su amigo, honrado y orgulloso de esa responsabilidad. Buenos días, profesora María Teresa Velandria, gracias por acompañarnos. Buenos días, Pedro. Buenos días a todos en RCR 750 AM, la radio de la libertad. Y bueno, gracias por tus palabras y no solamente eres uno de mis más inteligentes alumnos de toda la historia, de mis 25 años dando clases. Gracias. Sino además que te considero un hijo, así que es mucho más allá que ser solo tu profesora, de manera que muchas gracias. Es así, gracias, profe. Bueno, pero entrando en materia, sabemos que han sido horas pues muy movidas. Ya Itamaraty en su Twitter, en su cuenta de Twitter oficial, pues coloca la foto de lo que fue la reunión del día de ayer con el canciller de Brasil, que está de visita en Washington. Y mucha gente se pregunta qué viene ahora después de este nombramiento, porque por supuesto la gran interrogante en torno a lo que está ocurriendo es la ayuda humanitaria. Brasil obviamente va a ser uno de los puntos, de los enclaves para la entrada de esa ayuda, y pues mucha gente se pregunta qué viene ahora y por eso queríamos conversar, ¿no? ¿Qué viene ahora? Bueno, de acuerdo a las instrucciones que hemos recibido del presidente encargado Juan Guaidó, el foco, lo urgente, lo perentorio es organizar la llegada de la ayuda humanitaria. En el caso de Colombia está un poco más avanzado, habida cuenta de que la geografía permite que allí ya se hayan hecho algunos avances, ¿no? En el caso de Brasil teníamos una dificultad. Primero, no había un interlocutor válido entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de la República Federativa del Brasil, ya existe. Y en segundo lugar, que bueno, las características propias de la geografía y la topografía de la frontera entre Venezuela y Brasil es absolutamente diferente. Así es. De manera que se van a coordinar los esfuerzos con las agencias que ya el gobierno ha designado para ello, el gobierno de Brasil me refiero, y una vez que eso esté ya encaminado, pues procederemos a movilizarnos a la frontera para empezar a atender a los venezolanos que están allí. Como ustedes saben, los venezolanos entran solamente por la frontera que está entre Santa Elena de Guairén y Boavista, y luego pasan a la ciudad de Pacaraima y luego a la ciudad de Roraima, y el gobierno de Brasil pues ya tiene todo un operativo al cual nos vamos a incorporar apenas lleguemos a la ciudad de Brasilia. Profesora María Teresa, soy Dinora Hernández, diputada por la fracción 16 de julio. Un abrazo, quiero expresarle en nombre de nuestra fracción y por qué no arriesgarme un poco más y decir que en nombre del pueblo de Venezuela, el inmenso orgullo que sentimos de que una mujer con las credenciales que usted tiene pueda estarnos representando ante el mundo, pero adicional a ello, también por su calidad humana y la forma que ha venido trabajando siendo la voz de Venezuela en todos los países que le ha correspondido estar. Reciba un abrazo y mis palabras de pues éxito, felicitaciones y sobre todo acompañamiento. Aquí estamos también para usted. Gracias, Dinora, y de verdad por tu intermedio aprovecho, como lo hice en mi cuenta de Twitter, agradecer el respaldo de la Asamblea Nacional a la designación que hizo el presidente encargado Juan Guaidó, porque estamos haciendo las cosas de conformidad con la ley, de conformidad con la Constitución. Es decir, el presidente de la República tiene la potestad de designar representantes en otros países, pero tienen que ser aprobados por la Asamblea Nacional para que tengan la debida legalidad. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos rescatando el espíritu de la legalidad y de hacer las cosas en la forma correcta. Así es. Brasil es un país complicado, como ustedes saben, complejo, pero con el cual vamos a tener una extraordinaria relación y que ya hemos sentido el apoyo a través del canciller Ernesto Araujo y de todo lo que es el cuerpo diplomático acreditado aquí en la ciudad de Washington. Me refiero al embajador ante la Organización de Estados Americanos y al embajador ante la Casa Blanca, con los cuales también sostuvimos una cordial y muy productiva reunión el día de ayer.
De manera que avanzando en estos esfuerzos, una vez que lleguemos a Brasilia, pues estaremos en contacto para contarles cómo y qué es lo que estamos haciendo. El foco es la ayuda humanitaria. Así es. El foco es atender a nuestra gente. El foco y el objetivo es que los venezolanos que viven en Brasil sientan que llegó el Estado a proteger y a cuidar a sus ciudadanos con independencia de cómo piensen, qué crean y cómo se sientan. Nuestra obligación como representantes del Estado venezolano es acompañar y proteger a todos los ciudadanos venezolanos en cualquier parte del mundo y especialmente, en mi caso, a los que residen en Brasil. Hay 6 consulados y bueno, allá vamos a estar. Excelente, pero también para quienes nos escuchan, porque esto es importante, más allá de lo obvio, de ser vecino, de ser un país, además con el cual nos une, digamos, a nivel histórico, pues muchos hitos, quizás no más que Colombia, pero sí muchos hitos en términos incluso geopolíticos. Para quienes nos escuchan, ¿cuál es la importancia real de tener una estrecha relación hoy, en este momento, con Brasil? Sobre todo entendiendo los cambios políticos que se han venido dando en Brasil hoy con Jair Bolsonaro en la presidencia de ese país. Bueno, Brasil siempre ha sido nuestro vecino al oriente y al sur, un país con el que no tuvimos las dificultades de limitación de los territorios, porque eso fue decidido entre el Imperio Portugués y la corona española, de manera que allí no tuvimos los problemas que sí hemos mantenido con el gobierno, con el Estado colombiano. Es una frontera distinta, los pasos fronterizos no son tan dinámicos, pero yo creo que más allá de lo obvio, como dices tú, lo que corresponde en este momento es fortalecer los vínculos políticos, es decir, tener una representación ante el gobierno del señor Bolsonaro y estrechar esos lazos, porque vamos a necesitar a Brasil. En Brasil hay mucho capital que puede ser invertido en Venezuela para la pronta recuperación de la economía. Yo creo que vamos a trabajar en ese sentido, pero te lo reitero, Pedro, Dinora, el foco en este momento es la ayuda humanitaria. Lo demás lo vamos a ir haciendo en el trayecto, pero lo más importante es llegar a nuestra gente en Brasil. Así es, lo más importante. ¿Ha tenido ya algún contacto más allá del canciller con el gobierno en Brasilia? No. Todavía no. Van a esperar llegar. Solamente, bueno, con el canciller, exacto, el embajador ante la OEA y el embajador ante la Casa Blanca. Bueno, excelente, profe. Bueno, gracias por acompañarnos y ahora en este proceso, no sé si Dignora, que además, bueno, recordarlo, decíamos en la parte anterior también, Dignora es parte de la comisión creada por la Asamblea Nacional precisamente para atender toda la emergencia humanitaria. No sé si, Dignora, tienes alguna pregunta o comentario para María Teresa. Bueno, tú me ahorras también el comentario. Quería ponerle el servicio de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ayuda Humanitaria a la orden y atenta a la profesora María Teresa, que sepa que allí estamos, que también estamos preparándonos, estamos articulando esfuerzos, estamos llamando a expertos para que nos digan cómo de mejor manera activar esos protocolos internacionales, pues ante una situación inédita. Debo confesar que también hemos tenido que aprender sobre la marcha y pues en un momento tan vertiginoso sí nos ha preocupado sobremanera las grandes expectativas que ha tenido la población, y comenzamos ahora una fase un tanto de pedagogía en el contexto de la ayuda humanitaria, a quién va dirigida, para quién es. Entonces, pues, de mi parte solamente pedirle, profesora, que le agradezca profundamente al gobierno de Brasil, al señor Bolsonaro y a su equipo, ese esfuerzo, esa solidaridad con el pueblo venezolano en estos momentos, y dígale que aunque yo sé que usted es portadora de buena fe, que más allá de que muchos en el mundo callen, muchos lo nieguen, la emergencia humanitaria compleja es una realidad en Venezuela. Así es, y ese va a ser nuestro trabajo. Como le dije al señor canciller Araujo el día de ayer, yo solamente me voy a Brasil con mi bandera en mi morral, y ahí estará. Así es que vamos para Brasil.
Excelente. Bueno, María Teresa, muchísimo éxito en esta importantísima misión histórica. Todos sabemos, además, lo que representa, lo que significa no solamente para el país, sino en lo personal para lo que ha sido su formación y su trabajo por años. Y como lo decía en estos días también, nos honra muchísimo porque sabemos que Venezuela merece servidores preparados y que han estado dando toda su vida para servir lo mejor posible, y sabemos que esta no va a ser la excepción, y precisamente este es el cambio que espera Venezuela y será fundamental en esta democracia que sabemos que está en puertas y que pronto llegará. Así que muchísimo éxito y muy orgullosos de contar con usted en esa enorme y titánica responsabilidad para la cual cuenta con nosotros. Ya la perdimos, no importa, conversamos con María Teresa Velandria, embajadora de Venezuela ante Brasil, y pues muy importante lo que nos dice. Ya está en contacto con el canciller de Brasil, ya está en contacto con el cuerpo diplomático acreditado en Washington de Brasil, y pues ya pronto estará, como nos comentó, muy pronto estará en Brasilia ya pues asumiendo las funciones correspondientes a su cargo. Sí, Pedro, bueno, no queda más que articular esfuerzos, sumar voluntades y hacer pedagogía ciudadana para explicarle un poco a la población de qué va esta ayuda humanitaria. Ya explicamos claramente lo que era una emergencia humanitaria compleja, y también decías tú claramente por qué no le conviene a este sistema de mafias que sea reconocido como emergencia humanitaria compleja, y es porque esa nomenclatura equivale a decir que es de origen antropocéntrico, que fue generado por una gente que está en este momento en dominios de facto del poder venezolano, y que ellos son los responsables. Tenemos que ir a una pausa, y al regreso yo quiero que hablemos de esto, porque es muy importante decirle a nuestros oyentes lo que significa la ayuda humanitaria y el trabajo que ustedes desde la comisión van a hacer para que esa ayuda llegue a donde tiene que llegar. Seguro. Ya regresamos. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El diputado Juan Requesens cumple hoy 6 meses encarcelado en la sede del SEBIN ubicada en el Helicoide. El equipo económico de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, se encuentra en las labores de creación de un fondo en Estados Unidos para recibir los ingresos de las exportaciones petroleras. El presidente de Corindustria, Juan Pablo Olalquiaga, también expresó el respaldo de este sector de la economía al denominado Plan País. Desde hace mucho tiempo, yo te diría ya más de un año, desde Conindustria venimos diciendo que hace falta un cambio político a los fines de poder recuperar la economía, en virtud de que el señor Maduro, pues, cuyo dificultades para manejar la economía, se veía como evidente que no tenía ni la capacidad ni la disposición de poder tomar unas políticas públicas consistentes con una recuperación de la economía. Más allá de nuestras fronteras, en Estados Unidos, un gigantesco incendio daña 5 edificios en San Francisco. Y en los deportes, la Vinotinto bajó del puesto 31 al 32 del ranking de la FIFA. El portugués Carlos Queiroz asumió la dirección técnica de la selección de fútbol de Colombia. 11:35. Coco Factory es el sabor de la capital y ahora puedes disfrutarlo en el Centro Comercial Galerías El Ávila, nivel feria, y en el Centro Comercial San Ignacio, frente a la estación de servicio. Refréscate y disfruta tu coco como tú quieres. Recuerda, Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más.
No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Conversamos hace minutos con María Teresa Velandria desde Washington, que nos ponía el acento en todo el tema de la importancia que tiene esta designación ante Brasil en cuanto a la ayuda humanitaria, fundamentalmente, que va a ser el foco de esta designación, su primer trabajo fundamental. Y pues las reacciones en el mundo frente al bloqueo que han hecho en el puente fronterizo con containers y otros objetos para evitar que entre la ayuda humanitaria. Por cierto, quienes quieran, vamos a abrir los micrófonos para recibir sus llamadas y nos digan qué opinan de eso, qué opinan de que un régimen como este esté bloqueando los accesos de la ayuda humanitaria a Venezuela. Queremos escucharlos. Dignora, parte de la comisión que está atendiendo la emergencia humanitaria compleja en la Asamblea Nacional, mucha expectativa con este tema. Pero lo primero que hay que entender qué es en sí misma la ayuda humanitaria y cómo se maneja este proceso. Es decir, sabemos que es necesaria, sabemos que se necesita, pero es algo coyuntural. ¿Puedes contarnos un poco más de lo que ha sido el trabajo que han venido haciendo y sobre todo, para los que nos escuchan, que les quede más claro de qué estamos hablando? Sí, Pedro, fíjate que yo me decía, para abordar esta materia, cómo explicar de manera breve y sencilla algo que es tan complejo. Y es complejo porque tenemos que partir del hecho de que la Asamblea Nacional no le corresponde, según sus funciones, ser un ente de ayuda humanitaria. En un contexto país normal, donde hubiese ocurrido, que Dios no quiera, un desastre, bueno, que este es peor al desastre natural que se pudiera comparar, aquí entraría Naciones Unidas con su oficina especializada y a través de los órganos multilaterales, las ONG, la Iglesia, desarrollarían todos los protocolos de asistencia internacional. Como esto no sucede sino en un contexto de dictadura, de tiranía, pues sé que son ambiguos los conceptos que señalo, pero en un contexto de un régimen perverso que te niega la vida, pues son ellos los que deberían recibir esta ayuda humanitaria, quienes se oponen a que llegara. Es allí entonces donde entra la Asamblea Nacional y pues después de una cronología de largos años, decretando la emergencia humanitaria en el área de alimentos, de educación, de salud, y a ver pues que la negativa de una dictadura que amenaza con bloquear o que bloquea, entonces decide atender, solicitar ante el mundo que pues mire Venezuela, y estos gobiernos del mundo a la par, cuando reconocen la presidencia de Juan Guaidó, también acto seguido le hablan, le manifiestan la posibilidad de ayudar. En este sentido, entonces la comisión comienza a reunirse con ONG, con Iglesia, con expertos en la materia, para conocer los protocolos internacionales, y allí pues se desprende lo siguiente. Lo primero es que la ayuda humanitaria no resuelve la situación del país. Eso es muy importante tenerlo claro. Claro, la ayuda humanitaria no viene a estabilizar la economía. Es solamente la salida de este sistema lo que nos va a permitir a los venezolanos dar un salto cuántico, desarrollar, progresar, porque la ayuda humanitaria, y tengo que decirlo con responsabilidad, aunque suene muy doloroso, tiene que ser puntual. Nuestro pueblo no viene a querer vivir, su industria no es la ayuda humanitaria, no pretendemos que eso llegue para mantener o para sostener al infinitum a nuestro pueblo. Nosotros queremos trabajar, queremos progresar, queremos la libre empresa, queremos generar nuestro sustento y sacar adelante a nuestros hijos. De manera pues, Pedro, que esta ayuda puntual, y amigos que me escuchan, tiene una población objetivo que me voy a permitir leer. Niños desde la primera infancia hasta los 5 años en situación de riesgo nutricional, mujeres en estado de gestación en situación de riesgo nutricional, adultos mayores en el mismo riesgo, en soledad o dependencia funcional. Me detengo para decir que es tan triste en este momento la historia de Venezuela que se está dando el síndrome del nido vacío. Así es. Y son los adultos mayores que están en su casa cuidándola, porque sencillamente cuidando a los nietos porque los hijos se han ido. fueron, o cuidando a los nietos.
así es. Personas con condiciones de salud crónicas de alta prevalencia, con foco en atención a enfermos de diabetes e hipertensión, población institucionalizada en albergues y refugios que están en situación de riesgo nutricional y población hospitalaria en condición de emergencia o necesitada de cirugía inmediata. Resumen, todas aquellas situaciones vitales donde esté comprometida la vida, situaciones de vida o muerte, a ellas es a quien puntualmente corresponde la ayuda humanitaria. Excelente. Tenemos varias llamadas en línea. Vamos a ir conversando y seguimos trabajando porque además entendemos que hay unas fases de trabajo, unas fases de atención de esta emergencia humanitaria. Muy buenos días, su nombre y de dónde nos llama. ¿Aló? Aló, sí, buenos días, su nombre y de dónde nos llama, por favor. Buenos días. ¿Qué tal? Raúl Ortiz, de aquí de Katia. ¿Cómo está, Raúl? Bien. Mire, el diccionario de la Real Academia de la Lengua es preciso y exacto. Habla de la usurpación y habla de los trogloditas. Los trogloditas son los hombres de las cavernas que están reaccionando. O sea que estos individuos retrocedieron al siglo XVIII. Entonces, no lo llamen usurpador, llámenlo troglodita, hombre de las cavernas. Gracias, y que los verdaderos trogloditas me perdonen. Hasta luego. Gracias, señor Raúl, por llamar. Tenemos otra llamada en línea. Muy buenos días. Su nombre y de dónde nos llama, por favor. Buenos días. Le habla la señora Carmen de González del Conde. Gracias por llamar, señora Carmen. ¿Qué opinión le merece a ustedes que el señor Mario Villarroel, presidente de la Cruz Roja, quien vive a toda fianza con su familia, el hijo es el vicepresidente también de la Cruz Roja, él no se había pronunciado por los problemas que están pasando aquí los venezolanos respecto a los medicamentos que se están muriendo y los que se están muriendo de hambre? Ahora como la mayoría de los países le van a otorgar dinero para la ayuda humanitaria, ahora se aparece él aquí en Venezuela. Gracias. Muchas gracias, señora Carmen. Ya vamos a analizar esto, porque precisamente Dignora y yo lo teníamos en el tintero, y esto es uno de los grandes temas que hay que mencionar a la hora de hablar de ayuda humanitaria. No hay que dar todas las cosas por sentado. Pero tenemos otra llamada en línea, vamos a conversar y luego hablamos de esto, Dignora. Muy buenos días, su nombre y de dónde nos llama. Buenos días. Buenos días, su nombre y de dónde nos llama. Sayago. Le llamo de Sabana Grande. Gracias por llamar. Bueno, mire, una vez más le repetimos aquí a las autoridades, especialmente al Poder Ejecutivo, que se convenza que no tiene capacidad para ejercer el cargo del presidente como presidente de una nación, de un país como Venezuela. Aquí los habitantes están aguantando hambre. Un sueldo mínimo no alcanza ni para el sustento de una persona sola, ni para 3 días. Cuando vamos a hacer mercado, ese salario no es nada. Un mercadito para 3 días se cubre el salario mínimo. Hay personas que necesitamos intervención médica y aquí no hay personas de tercera edad que tenemos incontinencia y no tenemos confianza, tenemos miedo porque sabemos que los medios no están en condiciones para uno con tranquilidad poder entregarse para que le hagan una operación. E incluso al haber acabado con el Bolívar, que le debería dar vergüenza a Nicolás Maduro, haber acabado con el poder adquisitivo del Bolívar, de esa manera es prácticamente imposible una intervención quirúrgica. Pedimos, por favor, nos arrodillamos ante usted, Maduro, por favor, ten un poquito de dignidad, de humanidad, por favor. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. No se le puede pedir eso a quien ha demostrado no tenerlo, ni siquiera la intención de rectificar, porque además no puede, esto ha sido intencional, hay que repetirlo una y otra vez. No es que han gobernado mal, es que es el gobierno del mal. Me quedo con la intervención de la señora Carmen con respecto a la situación de la Cruz Roja venezolana y su tardío pronunciamiento. Y esto me obliga a hablar de algo que en el mundo se ha estudiado, que es precisamente el negocio de la ayuda humanitaria. Y esto probablemente suena muy fuerte para quienes nos escuchan. Sí.
Y sé que quizás es muy fuerte hablar de esto en un momento como este, cuando sabemos que el país necesita y requiere de la ayuda. Y lo primero que hay que decir es que no nos estamos oponiendo a eso, al contrario, queremos que llegue porque sabemos que es necesaria, que es urgente y que alivia, entiéndase bien, alivia temporalmente una situación como la que atraviesa Venezuela. Ahora bien, no es menos cierto que hay en el mundo organizaciones que se han lucrado de esa ayuda humanitaria y que, como lo decía la señora Carmen, en el caso de la Cruz Roja Venezolana, luego de guardar un silencio tan notable, tan ruidoso, como Así quien es. dice, ahora sí se pronuncian porque saben que viene ayuda, viene dinero, vienen incluso insumos, y ahora serán ellos los que van a querer ser parte de la distribución de esa ayuda humanitaria porque lo ven como una oportunidad para el negocio. No hablo, por supuesto, en nombre de la Cruz Roja, también debo Así es. decir, que eso también es importante aclararlo. Sabemos que en la Cruz Roja trabaja gente muy honorable, que día a día, además, con lo que pueden, hacen su trabajo en esta Venezuela, como lo hace Cáritas de Venezuela, como lo hace un sinfín de organizaciones sin fines de lucro que están trabajando. Pero no es menos cierto que también hay personas que se benefician, se aprovechan de una situación como esta, y por eso Dignora era muy clara cuando explicaba el alcance de esta ayuda humanitaria. Su carácter, primero, al público al que va dirigido, es decir, Así es. quién la recibe, eso es fundamental. Y lo segundo es que esto es temporal. Nadie aspira, nadie quiere que la ayuda humanitaria sea permanente. No podemos pasar del rentismo petrolero al rentismo humanitario, y eso hay que tenerlo muy claro. Y por lo tanto, si bien es cierto, hay que atender la emergencia, hay que ayudar a la gente, también hay que seguir trabajando por el cese de la usurpación, porque lo que no puede ser es que solamente esta transición que estamos viendo se encargue de dar comida y medicinas a quien la necesita y no se ocupe de lo que hay que hacer, porque en definitiva, mientras el régimen siga donde está, será muy difícil avanzar en una ruta en la cual la gente pueda ser próspera y haya comida y medicinas. Dignora, importante lo que digo en este sentido, porque hay que crear esa conciencia sobre lo que es la ayuda humanitaria. Incluso muchos dicen por allí que la mejor ayuda humanitaria, no en el momento de la emergencia, ya cuando se ha superado la fase más cruda, es el libre mercado. Es el hecho que la gente pueda emprender, es que la gente pueda, digamos, poco a poco recuperar su poder adquisitivo, comprar su comida, ir a un hospital y que la atiendan. Y eso es parte de lo que aspiramos. ¿Cuáles son estas fases que vienen ahora de este trabajo que ustedes están haciendo en la comisión? Que además, como bien lo decías tú, le toca a un órgano atípico encargarse de esto. ¿Y qué le decimos a la gente que sobre todo maneja unas expectativas altísimas con respecto a la ayuda humanitaria, que piensan que esto va a ser suficiente para solventar un problema? Primero déjame referirme al tema de la Cruz Roja, que es parte de las intervenciones, y para decir que por supuesto que la Cruz Roja Internacional ha sido ícono en labores de alta nobleza que han traído garantía y han resuelto problemas de la humanidad, y a ellos pues siempre vamos a saludar. En el caso venezolano, yo solamente me voy a detener en algo. Además de esta miseria a la que han condenado a nuestro pueblo a padecer, pues hay algunos funcionarios que callan, que son cómplices, y allí hablo de la miseria humana, solamente. Así es. Dignora, tenemos que ir a una pausa rápida, y al regreso me contestas esto y le damos este mensaje a la gente que es muy importante que se lleven hoy a sus casas. Ya regresamos. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal.
Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Pues sí, Pedro, me preguntabas cuáles eran las fases como por medio de las cuales se iban a activar la ayuda humanitaria y te decía que por lo menos son 3 fases: fase de atención temprana, fase de despliegue nacional y la fase de implementación de políticas sociales. En este momento nos encontramos en la fase de atención temprana, que es la que consiste en atender a la población que ya señalé, la población objetivo, que es la más vulnerable, y está orientado a esta ayuda focalizada. En la fase de despliegue nacional deberíamos estar en dominio total del Estado, porque ya deberíamos estar en el gobierno de transición, y esa comprende todas las acciones de despliegue nacional para el abastecimiento de alimentos. Y en la fase de implementación de políticas, pues como su nombre lo indica, allí ya nosotros estaríamos implementando políticas públicas para que nuestra gente pueda tener la estabilidad y pueda reactivarse todo el proceso económico y garantizarle con esto a la ciudadanía venezolana que está en situación de vulnerabilidad, que en este momento son la inmensa mayoría, pues el progreso y el desarrollo de su propia estabilidad económica a través de su propio esfuerzo. Esto es muy importante, Ignora, porque, bueno, ya hay un plan, eso es lo importante. Hablabas de la atención temprana, que es crucial, que debió haber comenzado hace mucho. No lo digo por ustedes, lo digo por sabemos la situación, por supuesto, están haciendo su mejor esfuerzo, pero la verdad es que esa atención temprana para muchos llegó tarde, y eso hay que decirlo, y es consecuencia del régimen, es consecuencia de estas políticas, y consecuencia incluso de haberle concedido tiempo a ese régimen. Te ignorar unas reflexiones finales sobre lo que viene y la responsabilidad de manejar estos temas de forma clara, sencilla, pero también con los pies sobre la tierra. Sí, que nuestra gente, nuestro pueblo entienda que la ayuda humanitaria no viene a resolver el problema de Venezuela, y que mis compañeros, diputados, políticos y dirigentes entiendan que manejar expectativas a la población que no puedes atender en este momento también les hace un gran daño emocional. Seamos responsables en el manejo del tema de la ayuda humanitaria. Y fuerza Venezuela. Así es, importante porque al final lo más importante es que sí, estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de vidas en riesgo, pero también afortunadamente hoy contamos ya con los pasos necesarios para atender esta situación y cuanto antes avanzar no solamente en la ruta de la transición y de la democracia, sino también la de la libertad y por supuesto en la que todos los venezolanos puedan tener una vida de calidad y sobre todo que más nunca vivan a este oprobioso régimen como el que vive hasta dentro de muy poco Venezuela. Feliz tarde, Venezuela. Estamos andando, estamos transitando, vamos rumbo a la libertad. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve.